Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ayer grabé un video que les publiqué en el grupo de Facebook y se los mandé por mail sobre una revisión inicial que íbamos a necesitar hacer para empezar con el tema de función cuadrática. Bueno, espero que lo hayan hecho, que hayan trabajado con esos problemas. Los que no lo hicieron, bueno, antes de hacer estas actividades, prefiero que hagan esa revisión inicial. Y bueno, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con la función propiamente dicha. Y para ello vamos a necesitar eh, resolver algunos problemas que yo les mandé en el material que les di, que igual ahora se los voy a dejar en el comentario de la publicación de Facebook. Les voy a dejar estos archivos, ¿sí? Eran 4 hojitas del cuadernillo que íbamos a usar este año. Eh, la primera es la que vimos ayer y bueno, esta es la segunda. Son dos problemas, ¿sí? Los que quiero que hagamos. Uno lo resolví yo y el próximo quiero que lo hagan ustedes. Pero bueno, vamos a ver en este video cómo resolví este primer problema y bueno, por supuesto, cualquier duda que tengan después me escriben o me hacen saber lo que no entienden y bueno, los ayudo. Leamos este primer problemita y vemos abajo cómo se resuelve. Dice, Suave Confort es una empresa de decoración con un gran prestigio y muchos años de experiencia en el rubro, que decidió abrir su taller de confección artesanal de tapices. Confeccionan una serie de nuevos tapices cuadrados que miden entre 1 y 3 metros de lado, con diseños exclusivos y a pedido. El precio del tapiz se calcula en 300 pesos por metro cuadrado. Bueno, fíjense que yo ahí subrayé algunas cosas que son importantes, ¿sí? Esto siempre que trabajamos con problemas está bueno que ustedes marquen, identifiquen cuáles son los datos del problema que después van a necesitar para resolverlo. El punto A dice, teniendo en cuenta que L es el lado del tapiz y P es su precio, completen la segunda tabla de valores. Bueno, acá lo que decía, una de las cosas que decía es que el precio del tapiz se calcula en 300 pesos por metro cuadrado. Entonces, si yo tengo que calcular los metros cuadrados, lo que me están pidiendo es que calculemos el área del cuadrado. Recuerden que los tapices son cuadrados y que miden entre 1 y 3 metros de lado. No pueden ser ni más chicos que 1 ni más grandes que 3 metros, ¿sí? Esas son las medidas con las que trabaja esta empresa. Bueno, la fórmula del área del cuadrado es lado al cuadrado, ¿sí? Acá se las anoté porque la vamos a necesitar para calcular el precio. ¿Qué vamos a tener que hacer para saber el precio? Primero calcular el área, cuántos metros cuadrados tiene el tapiz, y después simplemente lo vamos a multiplicar por 300, ¿sí? Porque me dicen que el precio del tapiz se calcula en 300 pesos por metro cuadrado. Bien, esto es una tabla de valores, esto ya lo conocen, todos trabajaron con funciones el año pasado, y esto es un gráfico, ¿sí? De ejes cartesianos, ¿sí? En un eje tenemos al precio, en otro eje tenemos la medida del lado, ¿sí? Bueno, ya está resuelto, pero vamos a ver cómo es esto. En la tabla de valores ya en las fotocopias le daba las medidas del lado, ¿sí? En el cuadernillo esto ya estaba, y esto es lo que calculé yo. Vamos a ver cómo. Para calcular el precio cuando el lado mide 1 metro, lo que hice fue calcular el área, ¿sí? A ver, vamos de nuevo a la fórmula del área. El área del cuadrado para el lado 1 metro. Entonces, ¿qué hago? En la L reemplazo por 1 y elevo al cuadrado. 1 al cuadrado me da 1, ¿sí? Así que, ¿cuántos metros cuadrados son? 1. A este número lo tengo que multiplicar por 300, porque recuerden que decía en el problema que el precio del tapiz se calcula en 300 pesos por metro cuadrado. Bueno, entonces, si el cuadrado
mide 1 metro de lado, el precio son 300 pesos, ¿sí? Entonces acá completamos con 300. ¿Qué pasa si el lado del cuadrado es 1,5 metros, 1,5? ¿Qué tendré que hacer? Calcular cuántos metros cuadrados tiene un cuadrado de 1,5 metros por 1,5 metros. Entonces, ¿qué hago? 1,5 al cuadrado. ¿Sí? Que esto da 2,25. Y 2,25 metros cuadrados lo multiplicó por 300, que es el valor por metro cuadrado. Y esto me dio 675 pesos, que este es precio, ¿sí? Recuerden que la P es precio y la L es el lado, ¿sí? Entonces el precio para un 1,5 de lado es 675 pesos, ¿sí? ¿Se ve hasta acá? Ayer habíamos hecho un ejercicio parecido a esto, ¿sí? En el cual tenían, con distintas funciones, tenían que ir reemplazando el valor de X, ¿se acuerdan? Bueno, acá lo único que cambia es la letra. En vez de X tenemos L, que es el lado, que es la variable que tenemos en este problema. Bueno, vamos al tercer renglón. Si el lado mide 2 metros, ¿cuánto será el precio? Bueno, acá lo calculamos, ¿sí? Si el lado mide 2 metros, el área es 2 por 2 al cuadrado, ¿sí? L al cuadrado. Acuérdense que la fórmula era L al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? 4. Y como tengo 4 metros cuadrados, lo multiplico por 300, que es el precio, y obtengo 1200, que es el valor de este tapiz, de 2 por 2. Un tapiz de 2 de base y 2 de altura, ¿sí? Como es un cuadrado, son iguales. Bueno, después yo esto los calculé aparte, no me entraba acá en el espacio que tenía y tampoco quería hacer un lío y hacerlo chiquitito, pero si ustedes quieren, calcúlenlo. Para 2,5 me dio 1875 y para 3 me dio 2700, ¿sí? Esos son los valores que obtuve en la tabla. Bien, vamos al punto B. Representen los valores que obtuvieron en el gráfico y unan los puntos con una curva. A ver, estos valores que obtuvimos acá en la tabla los vamos a representar acá en el gráfico, ¿sí? Ya está hecho. Este es un punto para 1 metro de lado, corresponde 300 pesos de precio. Entonces, en el eje horizontal, donde tengo representado el lado, busco el 1, subo y busco el 300. Acá está el 300. Entonces, este es el puntito. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto ya lo hicieron con función lineal, seguramente, donde siempre les quedaba una recta, pero bueno, van a ver que ahora no nos va a quedar más una recta, porque esta no es una función lineal. Vamos con el segundo punto. 1,5 de lado, 675 es el precio. Entonces, 1,5 de lado lo tengo acá, subimos hasta 675. Bueno, fíjense que este es el 600, este es el 900, la mitad, ¿sí? Sería 750, entonces 675 aproximadamente está por ahí. Ubicamos el punto, el segundo punto. Después vamos con el tercer renglón. Un cuadrado de 2 metros de lado cuesta 1200 pesos, entonces busco el 2 en el eje de los lados, subo y busco el 1200. Acá donde está el 1200 marco el punto, ¿sí? Este sería el tercer punto. Bueno, después 2,5 con 1875, 2,5, subimos 1875, también aproximado, un poquito más arriba del 1800, y 3, un cuadrado de 3 metros de lado corresponde a 2700 pesos. Entonces, cuando el lado vale 3, subimos hasta 2700. Perfecto. Vamos a leer de nuevo lo que nos pedía.
decía, representen los valores que obtuvieron en el gráfico, eso ya lo hicimos, y unan los puntos con una curva. Miren esto. Acá yo los uní, ¿sí? Sería desde acá hasta acá. Bueno, a esta curva que ustedes ven, que no les queda una recta, sino que queda una curva, en matemática le llamamos parábola a esta figura, a esta forma, ¿sí? Esta forma curva que tiene la función cuadrática. Si yo continúo la parábola, llego hasta el 0 y la parábola continuaría infinitamente hacia arriba. Y también, después lo vamos a ver, seguiría para el otro lado y va a ser lo mismo, va a subir del lado de los negativos. Pero, ¿qué me interesa? Y que yo se los anote ahí con azul. Solo la parte azul corresponde con este problema, ¿sí? Este problema queda representado con esta parte, desde 1 hasta 3. Recuerden que al principio del problema me decían que la empresa fabricaba tapices que miden de 1 a 3 metros de lado, ¿sí? Entonces, la parte azul es la que corresponde a este problema, ¿sí? Sigamos. Punto C. Consideran la función PL que asigna a la medida del lado el precio correspondiente a un tapiz. Me piden que escriba la fórmula de PL, ¿sí? Esto lo hicimos, no escribimos ninguna fórmula, pero ¿qué hicimos nosotros? Calculamos el área del cuadrado, ¿sí? Y una vez que calculábamos el área del cuadrado, lo multiplicamos por 300, ¿sí? Lo mismo hicimos acá. Calculamos el área del cuadrado y lo multiplicamos por 300. Lo mismo hicimos acá. Entonces, eso es una fórmula, ¿sí? ¿Cómo escribo eso que hicimos en una fórmula? Utilizando la variable L. Lo que cambia en esta situación y en esta situación es el valor de L. Fíjense que el 300 está siempre y el cuadrado está siempre. Entonces, en ese caso, L es la variable y la fórmula se escribe 300 por L al cuadrado. ¿Está bien? ¿Cuál es la variable independiente? Es la próxima pregunta. La variable independiente es la que cambia, ¿sí? Y la que yo puedo elegir. A ver, si yo voy a comprar a esta empresa, yo puedo elegir un tapiz de 1 metro, de 2 metros, de 2 metros y medio, de 3 metros, ¿sí? Entonces, la variable es independiente. El lado lo elijo yo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no voy a elegir yo? El precio. ¿Por qué? Porque el precio depende del lado, ¿sí? Como vimos recién. Entonces, a la variable independiente la denominamos L y es el lado, y la variable dependiente, que es la que depende del valor que yo le dé a L, es el precio, ¿sí? Entonces a esta variable la llamamos variable dependiente y a esta variable la llamamos variable independiente, ¿sí? Y bueno, me queda lo último. Indiquen el dominio y la imagen de la función PL en esta situación. Bueno, ¿qué es el dominio? El dominio son los valores que puede tomar la variable independiente, ¿sí? Entonces, pensemos una cosa. ¿Qué valores puede tomar L? Al principio del problema nos dijeron que L podía ser de 1 metro hasta 3 metros, ¿sí? Entonces, el dominio va desde 1 hasta 3. Más de 3, no, porque la empresa no fabrica tapices más grandes. Y menos de 1 tampoco. Entonces, a eso le llamamos el dominio en matemática. A los valores que puede tomar la variable independiente. Y los representamos así. Esto es un intervalo. El intervalo que va desde 1, empieza en 1 y termina en 3. Se le pone corchetes cuando el 1 y el 3 pertenecen al dominio. Después vamos a ver que en algunos casos, cuando los extremos no pertenecen al dominio, en vez de corchetes le vamos a poner un paréntesis, ¿sí? Pero bueno, en este caso, cuando el 1 y el 3 pertenecen al dominio, va corchete, ¿sí? Y así también lo pueden llegar a ver abreviado en algún libro. DOM, PL significa el dominio de PL. ¿Está bien? Y lo último es la imagen de PL.
La imagen son los valores que toma la variable dependiente. Fíjense, miremos el gráfico. El valor más chiquito fue 300, ¿sí? Y el valor más, eso lo tengo que ver acá, en el eje vertical. Y el valor más grande fue 2700. Más no, porque la empresa no fabrica, dijimos, tapices más grandes. Entonces, los valores de la imagen o del conjunto imagen, también se le llama, van desde 300 hasta 2700, ¿sí? Entonces, cuando nos piden el conjunto imagen o la imagen de la función, tenemos que pensar cuáles son los valores de la variable dependiente. En este caso, el más chiquito es 300 y el más grande es 2700. Como el 300 y 2700 pertenecen a la imagen, le pongo corchetes, ¿sí? Y esta es otra forma abreviada de escribir, mejor dicho, la imagen de la función PL. IMPL, ¿sí? En algún libro lo pueden llegar a ver así. Bueno, chicos, hay otra hojita. A ver, achicamos. Vamos a la otra. La otra hojita también tiene un problema. Bueno, no lo voy a resolver yo. Este sí quiero que lo resuelvan ustedes. Así que, bueno, vuelvan a mirar si tienen dudas lo que explicamos en este video. Y adelante, traten de hacer este segundo problemita. Y cualquier duda que tengan, como ya saben, me escriben la pregunta y la contestamos. Bueno, chicos, nos vemos.